Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Recordaros que mucha más información en mi Patreon, que os dejo abajo en la descripción el link para que os podáis suscribir. Tiene dos perspectivas, un Patreon normal y un Patreon Plus, dos niveles, cada uno con unas características y unas propiedades específicas. Le explico todo, de hecho, en un vídeo introductorio de acceso abierto y gratis que está en Patreon. Bueno, vamos a ver un compuesto que hemos tratado ya y aquí básicamente hacemos un resumen de este compuesto, que es la efedrina, para que nos quede todo claro y podamos sintetizarlo. Así que vamos con ello. Efedrina, historia. La efedrina es un alcaloide es un compuesto orgánico nitrogenado. En este caso, la efedrina deriva de una planta que se denomina Ephedra sinica. De la Ephedra sinica se extrae la efedrina, que como digo es un alcaloide con propiedades, como vamos a ver, sobre todo interesantes de cara a la pérdida de grasa, además de otras propiedades que tiene como compuesto, sobre todo estimulante. Se ha utilizado en la medicina, en este caso oriental, en Japón, la medicina ayurvédica. Se ha utilizado en estas culturas durante muchos años para tratamientos, por ejemplo, del resfriado común, del asma. Entonces tiene se ha utilizado durante muchísimos años para estos fines, como digo, en la medicina tradicional, puesto que se encuentra en esta planta, en la Ephedra sinica, y se ha utilizado esta planta pues para este tipo de patologías. Y a nivel de medicina como medicamento es muy antiguo, y la verdad que tuvo aplicación en diferentes patologías, en este caso, por ejemplo, como estimulante en la narcolepsia. Se ha aplicado también como broncodilatador en el asma, y también se ha aplicado a la pérdida de grasa, que es a nosotros lo que nos interesa. Básicamente es un compuesto que nosotros lo vamos a orientar a la pérdida de grasa. Entonces hay muchos estudios con efedrina orientado a la pérdida de grasa. La verdad que hay mucha investigación, incluso con combinaciones como vamos a ver, la pila ECA, efedrina, cafeína, aspirina. Hay mucha investigación respecto a los efectos a nivel de pérdida de grasa, aumento de la tasa metabólica basal, pérdida de peso a largo plazo. Entonces es muy investigado, se ha investigado mucho y se ha comercializado durante muchos años. Tiene mucha experimentación detrás. De hecho, en la actualidad la comercialización está mucho más controlada. Hay países que aún se sigue comercializando. Aquí en España yo creo que aún se comercializa. Antes se vendía de forma sencilla, yo creo que sin receta, se le llamaba efedrina level. Era bastante barata y eran 50 miligramos por pastilla y eran creo que 24 comprimidos. Hace años hablo, porque actualmente, como se empezó a utilizar como base para la manufactura o síntesis de metanfetamina, pues se empezó a controlar mucho y los gobiernos empezaron a controlar mucho. También había suplementos que tenían efedrina, que contenían efedrina, y eso también se controló mucho. Pasa igual como el alcaloide que veremos también en el Patreon, que es la yohimbina, pues pasó un poco igual en este caso. Entonces yo creo que se sigue comercializando, está en el Vademecum aún, lo podéis ver en la aplicación que he subido yo, que os subí en el Patreon, para que podáis ver los medicamentos que se comercializan y sus características. Yo entré y sigue comercializándose, pero lógicamente las restricciones y el control va a ser mucho mayor, y también se aplica, por ejemplo, a nivel hospitalario, quizá en otros formatos, no la efedrina oral, quizá hay formatos también inyectables, hay otro tipo de formatos. De hecho se utiliza cuando se producen anestesias o cuando hay una anestesia, para evitar la hipotensión derivada de esa anestesia, pues los anestesistas utilizan efedrina. En este caso imagino que será otros formatos que no sea el oral. A nosotros nos interesa el formato oral. Todas estas características de farmacocinética, todas estas características de incluso precios específicos, todo eso está en el Patreon explicado. Aquí vamos a ir a aspectos ya más generales. ¿Qué características tiene y cómo actúa este fármaco? Básicamente es un agonista adrenérgico no selectivo. Sabemos que tenemos diferentes receptores adrenérgicos en nuestro cuerpo. Tenemos receptores alfa y receptores beta. Aquí lo tenemos, receptores alfa y receptores beta. Y luego cada receptor tiene varios subtipos. Tenemos beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. ¿Qué hacen los receptores beta? Pues los receptores beta estimulan la pérdida de grasa, la lipólisis, y los receptores alfa en este caso inhiben la pérdida de grasa. Entonces la efedrina es un estimulante, en este caso no selectivo, va a estimular los diferentes receptores beta, y también se estipula que puede estimular los receptores alfa, pero en este caso con menor potencia que los receptores beta.
Entonces va a presentar dos efectos. Por un lado, un efecto directo, que es un agonismo directo con esos receptores, se va a fijar a esos receptores y lógicamente eso va a tener una serie de efectos a nivel fisiológico. Uno de ellos pues es la lipólisis o la liberación de ácidos grasos en el torrente sanguíneo, que luego lógicamente se van a oxidar en otros tejidos. Y por otro lado tiene un efecto indirecto, favoreciendo la liberación de catecolaminas, que son noradrenalina y adrenalina. Estas catecolaminas también se fijan a los receptores beta y lógicamente también presentan un efecto a nivel de lipólisis a través de una serie de cascada de reacciones que se producen a nivel intracelular. Por lo tanto, presenta estos dos efectos específicamente y a nivel beta presenta un agonismo y a nivel alfa se estipula que puede incluso antagonizar con otros agonistas. Si un agonista se une al receptor alfa, pues eso va a impedir la pérdida de grasa. Entonces se estipula que antagoniza con estos agonistas, entonces sería todo favorable de cara a la pérdida de grasa y al aumento sobre todo de la tasa metabólica basal, que como vemos se estipula que aumenta de un 5 a un 12% la tasa metabólica basal. Es un aumento significativo. Si realmente una tasa metabólica basal, por ejemplo, de 1000 calorías, estamos hablando de 50 calorías al día, a la semana estamos hablando de 350 calorías de pérdida prácticamente tomando la efedrina, y lógicamente esto se puede potenciar más, depende de las características genéticas del sujeto, pero combinándolo con cafeína, que es un compuesto derivado de las xantinas, pues se puede, o compuestos derivados de las xantinas, se puede potenciar más ese aumento de la tasa metabólica. Por lo tanto, al final, a lo largo de la semana estamos generando un mayor déficit sin realmente tener que hacer más cardio, tener que quitar más calorías de la dieta. Aquí resulta este compuesto interesante, pero funciona solo si haces dieta y lógicamente combinándolo también con actividad física, pero hay que hacerlo todo programado. Esto nos va a ayudar, nos va a facilitar que sea más rápido el proceso, o quizá no tener que llegar a esos rangos de quitar tantas calorías o tener que hacer tanto cardio. ¿Es efectivo para la pérdida de grasa? Se ha demostrado que es efectivo para la pérdida de grasa. En estudios se ha demostrado, está muy demostrado, y la práctica también está demostrado. Entonces, ¿qué efectos puede tener y nos puede ayudar a nosotros como culturistas o como personas que van al gimnasio? Un efecto anticatabólico. Esto se ve en los diferentes compuestos estimulantes, como por ejemplo también el clenbuterol, el salbutamol. Se ve que, os ha visto con el tiempo, que tiene un efecto anticatabólico, no tanto anabólico, pero sí anticatabólico. De hecho, retiene o reduce la pérdida de nitrógeno, la efedrina. Entonces se estipula que hay un efecto anticatabólico, algo que en etapas de definición va a ser, en nuestro caso, pues bastante interesante, porque va a hacer que retengas más el músculo y que no pierdas músculo, que en definición, al estar en un balance energético negativo, con el tiempo puedes perder masa muscular. Inhibición de la enzima MAO. Esta enzima básicamente degrada las catecolaminas, la noradrenalina y adrenalina. Al inhibirla, pues vamos a tener más disponibilidad de estas catecolaminas para que interactúen con los receptores beta y generen la lipólisis y generen esa quema de grasa o ese aumento de la tasa metabólica. Tiene una estructura anfetamínica, por lo tanto va a tener un efecto estimulante a nivel del sistema nervioso central, aumenta también ciertos liberadores, en este caso ciertas neurohormonas como la serotonina y la dopamina. De hecho, cuando se consume, pues parece que tiene un efecto eufórico, estás con un estado de euforia, y se utiliza mucho para los preentrenos, que yo básicamente es para lo que la he utilizado. Por lo tanto, en etapas de definición puede ser interesante, porque en etapas de definición que estés más decaído, etapas en las que ya estás quizá que vas un poco jodido, por así decirlo, pues bueno, al tener esta estructura anfetamínica puede que te potencie un poco más ese estado de ánimo, que te ayude o que te empuje un poco en esa definición, ¿no? Reduce la tasa de vaciado gástrico, entonces va a hacer que las comidas se absorban más lentamente. Esto va a tener efectos positivos porque va a inhibir en cierto modo el apetito. La inhibición del apetito es muy marcada con la efedrina, también viene derivado de esa estructura anfetamínica. Las anfetaminas pues reducen el apetito, inhiben el apetito, por lo tanto es algo que de cara a hacer dieta también es muy interesante, ¿no? Estimula el tejido adiposo marrón, aumenta la termogénesis al estimular el tejido adiposo marrón. Esta estimulación de la termogénesis aumenta la producción de calor, básicamente se produce por su afinidad en los miocitos, en el tejido muscular, y también se habla de una termogénesis vascular. Al generar vasoconstricción, pues se habla de una termogénesis vascular, es algo ya más fisiológico y teórico. Aumenta la liberación de catecolaminas, como vimos, con un efecto indirecto, y como digo, la inhibición del apetito, que viene derivado de esa estructura anfetamínica. Entonces es un compuesto con muchas características orientadas a la pérdida de grasa.
¿Qué efectos secundarios presenta? Pues como los diferentes estimulantes, va a generar un efecto agudo en la elevación de la insulina, glucosa y péptido C, que es algo transitorio y sucede de forma aguda. También se ha visto que genera hipopotasemia, como otros estimulantes como el clenbuterol o el salbutamol, reduce los niveles de potasio, hipopotasemia. Sería interesante suplementar la dieta, como por ejemplo con potasio, cierta suplementación con potasio. De todas formas, se ha visto que esta hipopotasemia también es transitoria y con la utilización pues se reduce o se atenúa. Aumentos de la tensión arterial de forma aguda también. Con el tiempo parece que la tensión arterial se reduce, pero hay que ver que los estudios los han hecho generalmente en gente obesa. Entonces esta gente al perder peso pues mejoran lógicamente estos parámetros de tensión arterial. Incluso perfil lipídico se ha visto que mejora el perfil lipídico, pero va a venir todo derivado de la pérdida de grasa, pérdida de peso. Genera, lógicamente, como cualquier estimulante, puede generar ansiedad, insomnio, temblores, sobre todo en las fases iniciales de utilización, hasta que hay una adaptación, pues puede generar estos efectos secundarios. También depende de la susceptibilidad de la persona a estos efectos secundarios. De todas formas, los estudios que se han hecho presentan una seguridad alta, aunque siempre han preocupado los efectos a nivel cardiovascular, efectos negativos a nivel cardíaco, presenta una seguridad alta y se ha visto en diferentes estudios y ensayos que es bastante seguro. Sinergismo. El sinergismo básicamente viene derivado de la combinación de efedrina, cafeína y aspirina. Combinaron estos compuestos y vieron que había un sinergismo. El sinergismo quiere decir que los efectos de la efedrina sumados a los de la cafeína va a ser mayor que, en este caso, va a potenciarse el efecto final que si sumásemos esos efectos por separado. Si sumásemos esos efectos por separado sería aditivos, pero el sinergismo es que al sumarlos el resultado final no es como si lo sumase, sino mayor. Cafeína, en rangos de 100-200 miligramos, también se ha combinado con aspirina en dosis de 91 miligramos, pero la aspirina parece que no es la interesante aquí, sino la cafeína o compuestos derivados de las xantinas, teofilina también, por ejemplo, pero la combinación clásica es efedrina con cafeína. Yo aspirina no introduciría, además la aspirina ya sabemos que puede tener ciertos efectos secundarios a nivel úlceras pépticas, úlceras gástricas. Entonces, la combinación de efedrina con cafeína parece que dosis de cafeína de 100-200 miligramos. Hay diferentes combinaciones y diferentes formas de dosificación en la literatura, hay muchas recogidas. La más clásica, 20-25 miligramos de efedrina de 2 a 3 veces al día por la vida media que tiene, que va a ser corta. Varias horas antes de acostarse, no introducirla, lógicamente, es un estimulante, entonces sabemos que genera ansiedad, insomnio, temblores, pues si te va a generar insomnio no la introduzcas horas antes de una comida, pero la combinación general suele ser de 20 a 25 miligramos, 2 a 3 veces al día y combinar estos 20 a 25 miligramos con cafeína, de 100 a 200 miligramos, yo no me iría por encima de 100 realmente, 20-25 miligramos con 100, 2-3 veces al día y realmente pues se va a potenciar los efectos a través de, lógicamente, también la cafeína va a ejercer efectos también liberando o aumentando la liberación de catecolaminas y el antagonismo con los receptores de adenosina. Otras vías, realmente ataca otras vías, entonces se sinergizan, por así decirlo, ¿no? Aumenta la sinergia. Y dentro de mi experiencia, pues yo básicamente lo he utilizado como preentreno cuando se conseguía la efedrina Libel o conseguí la efedrina Libel hace años, os hablo de hace años. Básicamente la utilización mía ha sido muy anecdótica. Prefiero otros compuestos más selectivos, específicamente selectivos por los receptores beta 2, como incluso el clenbuterol, pero el salbutamol ya sabéis que es el que más me gusta. El salbutamol lo llevo utilizando 2 años y me va fantásticamente bien. Entonces, como es más complicado de controlar a día de hoy efedrina, es mucho más controlada, se ve menos la utilización realmente de efedrina. Antes, lógicamente, se utilizaba bastante más. Como digo, mucha gente lo utiliza como preentreno en esta dosis de 20-25, gente que incluso introduce 50 miligramos como preentreno, porque como tiene esa estructura pseudoanfetamínica o anfetamínica, pues va a aumentar ese estado de energía, esas ganas de entrenar, esa motivación. Yo realmente, como digo, la experiencia ha sido anecdótica, sí que la he utilizado alguna vez, pero tampoco supe verle esa magia o no sé, supe verle nada específico. Y al final prefiero compuestos que prácticamente no notas, pero ejercen sus efectos a largo plazo, sobre todo acompañados de una buena dieta y entrenamiento, como son los beta-agonistas selectivos por los receptores beta 2. Los veo más interesantes desde este punto de vista, más avanzados, ¿no? La efedrina al final es un compuesto que es agonista adrenérgico no selectivo, se va a fijar a los diferentes receptores beta 1, beta 2, beta 3, entonces a nivel beta 1 pues puede aumentar más lo que es el riesgo a nivel cardíaco, aunque se haya visto que es bastante seguro a largo plazo. También los beta-agonistas, o sea, se ha visto que son bastante seguros, el salbutamol se utiliza mucho. Así que bueno, esta ha sido mi experiencia con la efedrina, algo anecdótico, y como digo, a día de hoy prefiero otros estimulantes para la pérdida de grasa. Así que nada, chicos, este ha sido el vídeo hablando sobre la efedrina, aspectos generales, y espero que os haya gustado. Nos vemos en otros vídeos de mi Patreon Trembolónicos. Un saludo muy fuerte.